Les vamos a ir a la Biblia, Primera de Corintios 12, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y este es un pasaje de mucho desafío, pero también de mucha enseñanza para nosotros. Cuando uno comienza la vida cristiana, y recuerden que la vida cristiana en todo ser humano tiene un inicio. Nosotros hemos estado hablando en esta serie que estoy desarrollando sobre la necesidad de ser relevantes en un mundo caído, ¿sí? Estamos en medio de un mundo con muchas situaciones, circunstancias bien complicadas, bien difíciles, y nosotros necesitamos ser relevantes, o sea, que la gente pueda aprovechar el testimonio de vida que nosotros desarrollamos para acercarse a Dios. ¿Cuál es el propósito fundamental de la vida cristiana? Que nosotros seamos esos instrumentos que Dios quiere para que la gente se acerque y conozca de Dios. Nosotros venimos de cultura religiosa, ¿cierto? Yo les he contado que yo vengo, cuando niño, mi abuela me enseñó a camandulear todas las noches, pero andaba desviado porque quería hacer cosas equivocadas. Y creo que cuando Dios está en la vida de uno, uno tiene que buscar hacer las cosas correctas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Las cosas correctas. Ahora, ¿cuáles son las cosas correctas? Pues tenemos que ir al manual de vida, que es la palabra de Dios, y aprender de lo que Dios a través de su palabra, la Biblia, nos enseña que es lo bueno. Por ejemplo, ¿mentir es bueno o es malo? Malo, ¿cierto? Mentir es malo. ¿Por qué decimos nosotros que mentir es malo? Porque Dios enfatiza en su palabra que nosotros no mintamos y habla de un montón de cosas, ¿cierto? Una cantidad de cosas que no son del agrado de Dios. Pero al estudiar la Biblia nos encontramos con ese detalle de que debemos ser relevantes en este mundo caído. Y cuando yo meditaba en este pasaje que acabamos de leer, me preguntaba, bueno, ¿cuál sería el título de esta reflexión que sea acorde a lo que quiero compartir? Pues yo le coloqué simplemente
ubícate. Ese es el título de esta reflexión. Ubícate. Mira al que está ahí a su lado o al que tiene ahí al frente, dígale, ubícate. Nosotros estamos llamados a ubicarnos. Cuando uno no se ubica, anda embolatado. ¿Sí o no? Cuando uno no se ubica, anda perdido. Hay gente que no sabe dónde ponerse. A veces nosotros tenemos un problema, y eso es un problema de nuestra personalidad, y es que nos sentimos inadecuados en algunos lugares, ¿sí? Uno llega a algunos lugares y se siente inadecuado. Cuando yo era joven, yo tenía ese problema. A mí, por mi forma de ser, mi temperamento, me daba pena, me daba miedo, era muy inseguro. Y algunas de las amigas de mi mamá, yo estaba muy sardinito, me invitaban a fiestas y una vez yo dije, bueno, vamos a una fiesta. Y entonces cuando yo llego a esa fiesta, pues mis amigas me dijeron, John, bien pueda, siéntese por aquí. Y me pusieron la mesa y me pusieron allí una botellita y todo el mundo, ellas felices bailando con todo el mundo y yo no conocía a nadie, bien penoso, un caleño que no sabe bailar. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Quedarme sentado. Me sentía inadecuado, ¿sí? Y en esa época, como no conocía al Señor, pues me gustaba el tomate y entonces como pusieron ahí una botellita, tomate 1, tomate 2 y esa fue mi manera de divertirme, ¿cierto? Pero uno necesita ubicarse. Ahora, cuando yo hablo de esto, en el plano de la vida cristiana, tenemos que entender algo importante. Cuando uno llega a la vida cristiana y toma en serio el caminar en la vida de Cristo, entiende algo. Dios tiene un lugar correcto para cada uno de nosotros como sus hijos. Y por eso es que debemos ubicarnos, saber dónde ponernos. ¿Sí? Usted no ha visto que hay gente que llega y hay un montón de sillas y coge una silla que no está colocada y se ubica en otro lado. ¿Sí se han dado cuenta? Si ya todo está organizado, pues me ubico en el lugar donde ya se ha diseñado para estar, ¿sí? Ahora, eso no es problema, pero cuando llega uno a la vida cristiana, necesitamos entender que Dios tiene un lugar correcto para cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos identificar el ministerio en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado un lugar, Dios nos ha dado un ministerio y debemos identificarlo. ¿En dónde debo estar yo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ser ese instrumento en las manos de Dios? Ahora, para identificar ese ministerio, pues necesariamente tengo que concientizarme en lo importante que es conocer y ejercitar los dones espirituales. Dios nos ha dado habilidades. Hay gente que tiene unas habilidades impresionantes para la cocina, como Nelly, para hacer buenos pasteles, buena comida, ¿cierto? Hay gente que tiene habilidades para otras cosas. Hay gente que coge una guitarra y le dan una instrucción y fácilmente tiene una habilidad para la música. Hay gente que llega y coge un rollo así de lana y con unas agujas y rápidamente aprende a tejer. Entonces tenemos habilidades, tenemos capacidades, pero aquí la Biblia nos está hablando de una palabra, dones. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de lo importante que es conocer y ejercitarnos en esos dones que Dios nos ha dado. Ahora, cuando Dios me permite concientizarme de la capacidad que Él me ha dado, ¿qué debo hacer yo? Ejercitar esa capacidad con gozo en el servicio de la edificación de la iglesia. Y de eso es que está hablando aquí Primera de Corintios capítulo 12. Y por eso también nosotros debemos acompañar
el desarrollo de esos dones, pero también de esas habilidades y de esos talentos que le ha dado Dios a las personas. Hay gente que nace con unas habilidades, hay gente que nace con esos talentos y Dios le dota a las personas de esas capacidades para poder ejercitarnos en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, un detalle, es un detalle que usted y yo debemos conocer. Una persona puede tener habilidades, una persona puede tener capacidades, pero los dones espirituales solamente los da el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Ese es un detalle que uno encuentra en el estudio de la Biblia. Y hay una variedad impresionante que uno puede encontrar allí. Ahora, para ser relevantes, tenemos que entender que la relevancia de nuestra vida como cristianos implica aprender, adaptarnos y crecer en este mundo que todos los días, a cada momento, cambia. ¿Sí? Ayer o anteayer que sacamos un ratico ahí como para descansar y ver algún programa, y a mí me gusta ver mucho de esos programas de avances tecnológicos. Es impresionante cómo ha avanzado la tecnología. Ahorita ya hay un robot, ¿sí?, que han diseñado para que acompañe a los niños que tienen problemas de autismo. Y entonces ya abraza al niño, habla con el niño, le coge la mano al niño y esos niños tienen una ayuda. O sea, hay unos avances impresionantes, extraordinarios. Pero aunque hayan muchos avances, nosotros como hijos de Dios debemos adaptarnos y debemos crecer en medio de este mundo que está cambiando constantemente. Ahora, ¿cuál es la clave? Y debemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuál es la clave? La clave es estar en el lugar correcto. Mira, el que tiene a su lado, dígale, usted tiene que estar en el lugar correcto. Esa es la clave. Y usted me dirá, bueno, pero yo estoy aquí, me siento bien aquí donde yo estoy sentada, sentado, ¿cierto? Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del ministerio, usted y yo debemos estar en el lugar correcto. ¿En dónde nos ubica el Señor? ¿En dónde nos pone el Señor? Y aún el liderazgo, los que hemos desarrollado liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que ser lo suficientemente responsables, tenemos que ser lo suficientemente sabios para decir, Solange, lo mejor o el mejor lugar donde podría estar es aquí, en este espacio. Aquí sería eficaz, aquí sería efectiva para cumplir los propósitos que Dios tiene a través de ella, para que ella los desarrolle. Por eso les decía que la clave está en estar en el lugar correcto, ¿sí? Y producto de lograr entender que Dios tiene conmigo un lugar especial dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, dentro de ese reino que también lo dice así la palabra de Dios, pues debemos desarrollar los dones. Debemos ser parte del proceso de la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos servir según esas capacidades que Dios nos da y generar esa multiplicación que Dios quiere. Siempre la gente pregunta, ¿será que todo el mundo se va a salvar? ¿Será que todas las personas van a decidir caminar como Dios manda? Pues no.
Mucha gente va a oír el mensaje del Evangelio y va a decir, no, no me interesa. Ayer estaba viendo en Face algo que colocaron, que subieron, y alguien decía, hablando de un predicador que se exasperó y entonces dijo algunas cosas de una persona que le sacó la piedra. Se enojó y entonces alguien escribía allí en un comentario, no le paren bolas a eso, Dios no existe. Hay gente que definitivamente decidirá no aceptar el mensaje y el ofrecimiento. Ahora, hay muchas preguntas que nosotros podríamos hacernos. ¿Cuál es la importancia de los dones en el ejercicio del ministerio dentro del cuerpo de Cristo? Fundamental, porque Dios a todos nos dio una capacidad. Dios nos ubicó en algún lugar. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también hace una comparación entre la iglesia y el cuerpo físico. Y entonces él dice que hay gente que son ojo, hay gente que son mano, hay gente que son pies, hay gente que es corazón, pero todos estamos dentro del cuerpo de Cristo como hijos de Dios. Y hay un material de apoyo que yo he estado siguiendo y me gustó una historia y quería leerles esta historia. Pónganle cuidado. Un conejo vivía en un campo cerca de un gran lago. Un día se puso a debatir con sus amigos, una ardilla, un pez y un pato. Y se puso a debatir sobre cómo podrían preparar mejor a sus hijos para la vida. Como resultado de esa conversación, acordaron construir una escuela. Las dificultades emergieron al tener que decidir cuáles serían las clases esenciales para el desarrollo de los pequeños. Finalmente, después de un largo debate, decidieron impartir una educación integral, donde todos los alumnos debían aprender por igual a nadar, volar, trepar árboles y saltar. El conejito fue el primero en asistir a todas las clases, pero a pesar de que tuvo éxito en el salto, su rendimiento fue decayendo hasta que finalmente en la clase de natación, a pesar de todos los esfuerzos de los profesores, no lograron enseñarle. Al llegar a casa, frustrado y herido por las burlas de sus compañeros, les dijo a sus padres: odio la escuela, no quiero volver nunca más. Al día siguiente lo obligaron a regresar y conversaron con el consejero escolar. La propuesta del experto fue sacar al conejo de la clase de salto y aumentar la carga horaria de las clases de natación. Y es una historia infantil muy graciosa, pero también tiene una enseñanza muy tremenda. Imagínese usted a un conejo. ¿En qué es experto? ¿Qué le queda fácil hacer a un conejo? Saltar. Tiene la capacidad para saltar. Ahora imagínese a un conejo que usted lo tire a un lago. ¿Qué puede hacer un conejo? Se muere, ¿cierto? Se ahoga. Pues en la vida cristiana, cuando nosotros nos integramos a los ministerios locales, a las congregaciones locales, si nosotros no nos ubicamos, podemos estar como ahogados, porque no hemos desarrollado identidad, pero tampoco hemos desarrollado visión clara de lo que Dios quiere
con cada uno de nosotros. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, usted tiene que definir qué es usted. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene que definir, ¿usted qué es? ¿Usted en qué puede servir? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué habilidades tiene? Y también, ¿qué dones ha recibido de parte de Dios? Por eso es importante la capacitación y la edificación, para ir identificando lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Por eso es importante capacitarnos para ser relevantes. ¿Sí? Tengo que implementar. Yo he ido organizando algunos equipos de trabajo y qué día, el miércoles precisamente, vinieron dos damitas y una de ellas dijo que quería servir en el movimiento infantil. Y entonces la ubicamos dentro del movimiento infantil y ella me decía, tengo que llamar a la asesora del movimiento para que coloque a otra persona conmigo. Ella es psicóloga. Digo, para que coloque a otra persona conmigo porque yo todavía no estoy capacitada para darle clases a los niños. Y yo digo, ¿y por qué? Porque yo no estuve en la capacitación donde nos enseñaron cómo desarrollar el programa con los niños. Eso es ser responsable. Se concientiza que ella puede colaborar allí, pero también de que tiene una deficiencia, todavía no tiene la implementación. Por eso necesitamos capacitarnos para ser relevantes. Y todo esto que nos dice aquí, Primera de Corintios 12, son cosas que cada uno de nosotros podríamos tener, ¿sí? Capacidades dadas por Dios que podríamos nosotros tener. Pero vayamos a otro verso en Primera de Pedro, allí en el capítulo 4, Primera de Pedro 4. Estamos, Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10. Yo estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Dice en el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí está lo que yo les estoy compartiendo. Nosotros debemos desarrollar lo que Dios nos ha dado. Ahora, para desarrollarlo, tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Para desarrollarlo, tenemos que conocer esa capacidad. ¿Cómo la podemos nosotros usar? ¿Sí? ¿Cómo podemos usarla? Aún con nuestra propia personalidad. ¿Por qué? Porque como ustedes también han oído, cada uno de nosotros tiene un temperamento, tiene unas características en su personalidad que nos diferencian a los unos de los otros. Entonces, en la teoría que hay sobre los temperamentos, dicen que algunos somos flemáticos, otros coléricos, otros melancólicos, otros sanguíneos. Y hay una combinación de todo eso, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa, los que la conocen, mi esposa es melancólica, sanguínea, ¿sí? Yo soy flemático, colérico. Tengo unas características muy particulares, con unas habilidades, pero también con unas debilidades. Y eso tiene que potenciarnos a nosotros. Bueno, según mi personalidad, yo debo entonces buscar un lugar.
Entender que en ese lugar, según esas capacidades, desarrollar unas tareas, ¿sí? Y mirar en qué área dentro de ese lugar yo puedo ser productivo, qué roles puedo asumir, qué roles puedo yo asumir. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué acá, dentro de todas esas referencias que teníamos, alguien dijo, no, es que Guadalupe Uzcategui fue misionera, ¿sí? Y entonces yo tenía eso ahí en la cabeza, ¿no? Guadalupe Uzcategui fue misionera. Y en una ocasión estábamos en una reunión y se alargó la reunión y preciso ese día teníamos reunión acá. Nosotros teníamos reunión de oración y ayuno a mediodía. No sé si algunos recuerdan, ¿sí? Y entonces yo dije, no, yo no alcanzo a llegar. Y allí se me vino a la mente el nombre de Guadalupe. Entonces llamé a Lupita, hágame un favor. Entonces me dice, sí, líder, prepárese, vaya rápido a la sede y usted dé el tema en la reunión porque yo no alcanzo a llegar. Eso fue así, de una. Lupe ahí como que patinó un poquito, pero tomó la decisión de aceptar el reto y dijo, listo. Bueno, más adelante me di cuenta que ella estaba en una crisis y antes eso como que la sacudió, ¿no? Pero bueno, uno pone a las personas en algunos roles entendiendo que esas personas están capacitadas para eso, ¿sí? Hay personas que no. Entonces tenemos que entender cuál es el lugar en el que Dios nos ha colocado. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Ubicarnos en el lugar correcto, ¿cierto? Y para eso, ¿qué debemos hacer? Implementarnos, capacitarnos para desarrollar esa relevancia que Dios quiere. Pero también, si Dios nos ha dado capacidades, nosotros debemos hacer bien el trabajo dado por Dios. Hacerlo bien, ¿sí? Miremos allí nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, el versículo 4. Y dice, porque no estoy, Primera de Corintios 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Qué interesante esto que dice aquí la palabra del Señor. Hay que hacer bien el trabajo dado por Dios. Ahí habla, hay una multiforme gracia de Dios. Y se habla de la multiforme gracia de Dios. O sea, Dios es tan generoso que ha dado regalos a montones. ¿Sí? Nos ha dado un montón de regalos. Ahora, ¿qué pasa cuando usted le dan ropa y no la usa? Al cabo de un tiempo, usted va al armario y va a sacar y ya está dañada. Se la está comiendo la polilla, ¿sí?
Y don que no se ejercita son dones que se oxidan. Y entonces usted no cumple el papel dado por Dios. Ahí habla de diversidad de dones, habla de diversidad en la manera de servir. Usted puede hacer las cosas de diferentes maneras porque Dios le ha dado creatividad. ¿Sí? Dios nos ha dado creatividad. Hay diversidad de funciones. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Pero debemos entender que tanto los talentos, las habilidades y los dones son diversos. ¿Sí? Son diversos. Y hay que ponerlos a funcionar. Si no, uno no está ejercitando constantemente el cuerpo, cuando uno se va a parar, ¡ay! Ya le suena, le traquea. ¿No le ha pasado? Que le traquea. Como la viejita del video. Yo no sé si les conté un video en donde entra una viejita al supermercado con un carrito de compras, ¿no? Y el carrito iba haciendo... Y el dueño, el administrador, oyó y entonces fue y consiguió el aceite. Y él iba a echarle aceite al carrito mirando a ver a dónde era que le sonaba y la viejita se iba para un lado y se iba para otro. ¿Eh? ¿Sí? Y entonces él detrás de la viejita hasta que la viejita dejó el carrito y se fue a un estante. ¿Sí? Y empezó a moverse y era ella. Ya no le pudo echar aceite. Entonces, si usted no desarrolla, no ejercita lo que Dios le ha dado, ¿qué va a pasar? Se oxida. Dígale al que está a su lado, no se oxide. Entonces, los talentos, las habilidades, los dones son diversos, pero hay que ponerlos a funcionar. Las capacidades diferentes que Dios da es para que se desarrollen, para que se usen. Si a Dios me da algo a mí, me preparo, me equipo y lo pongo a funcionar para la obra del Señor. ¿Estamos? Ahora, debemos ser conscientes de una necesidad, que es el discernimiento, pero también el direccionamiento. Uno podría preguntar, ¿no? Como yo normalmente lo hago cada año, una vez al año, digo, actualíceme en los datos. Y dentro de la encuesta de actualización de los datos, pregunto, ¿en qué está sirviendo usted? Y ahí hay una variedad de roles. ¿En qué quiere servir? Desafortunadamente no todos lo hacen, ¿sí? Desafortunadamente no todos hacen eso. Pero los pocos que lo hacen se van ubicando allí donde en su criterio y según lo que Dios les va mostrando pueden ser efectivos. Por eso, en esa responsabilidad de discernir, nosotros necesitamos entender que debemos trabajar con los que quieren y con los que están dispuestos. Cuando yo estaba en el equipo de OCC, Operación Niño de la Navidad, es un proyecto muy bonito, allí nos enseñaban una frase: Dios no llama a desocupados. ¿Sí? Interesante esa frase, ¿no? Dios no llama a desocupados. Siempre Dios nos llama porque estamos haciendo algo y quiere que seamos más efectivos en lo que nosotros hacemos. ¿Sí?
Y siempre se presentan oportunidades para servir, siempre. Mi esposa muchas veces se rasca la cabeza y dice, otro sombrero más, dice, porque siempre se dan oportunidades y se generan necesidades. Y entonces dicen, ¿quién puede colaborar en esto? Y uno voltea a ver y nadie, entonces venga, yo colaboro, yo ayudo. Así esté bien embolatado de tiempo. Entonces, hay oportunidades, pero también debe haber acompañamiento en el proceso para hacer bien lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y otro detalle, como cristianos somos relevantes cuando nos ubicamos donde somos más efectivos. Dios quiere que usted dentro del cuerpo defina si usted es el pulgar, si usted es el índice, si usted es el meñique. Hay gente que dice, ¿para qué sirve ese meñique? Bueno, por lo menos para rascarse la oreja, ¿cierto? Para alguna cosa sirve usted. Un pastor amigo, cuando se hablaba de los dones y del cuerpo de Cristo, él decía, yo soy el mugre que está en la uña. Para alguna cosa sirve el mugre, ¿cierto? Para alguna cosa, pero Dios nos llama a que seamos relevantes. Y somos relevantes cuando nos ubicamos donde Dios tiene determinado que nos ubiquemos dentro del cuerpo, dentro del ministerio. Ahora, también uno encuentra en la palabra del Señor que Dios pedirá cuentas del desarrollo de nuestros dones y de nuestros talentos. Dios va a pedir cuentas, ¿sí? A ver, Julanita de tal, yo le di el don de sanidad. A ver, ¿por cuántas personas oró para que se manifieste mi poder y sea sanada esa persona? Me dio pereza, me dio pena, me dio susto. No, todas esas cosas son excusas, ¿sí? Son excusas. Hay gente que se arrima a uno y le dice, ay, ¿por qué no ora por mí? Claro, venga, de una vez, oremos. Hay gente que le pregunta, bueno, mire que estoy pasando por esta situación, ¿usted qué opina? Pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿cierto? Yo tengo que capacitarme. ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces uno dice, yo opino, y resulta que todo lo que uno dijo no tiene nada que ver con los principios de Dios. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ante esa situación? Debemos entonces tener en cuenta eso. Y allí en Romanos, vamos a otro pasaje para ir cerrando este tiempo y tomándonos un tinto. En Romanos capítulo 12, Romanos 12, en el versículo 6, dice, pero teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice aquí. Si tenemos dones, ¿qué debemos hacer? Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a su fe. Si el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría.
Entonces mire que habla de acciones que nosotros podemos emprender. Porque a veces uno simplemente se enfoca es en deseos. Nosotros llevamos 23 años de estar aquí en Popayán. Cuando hacíamos reuniones allá en el centro, en la sede que teníamos ahí en el centro, que era un local grande, en alguna ocasión se arrimó alguien y me dijo, después de dar un tema allí en la reunión de ayuno, me dijo, pastor, yo quisiera dar un tema. ¿Será que me dejarán dar un tema en una reunión aquí de ayuno? Y yo le dije, claro, pues yo no estoy al frente, pero yo puedo interceder para que usted lo dé. Si quiere dentro de 8 días. Dijo, no, no, tengo que prepararlo. Entonces yo le dije, ah, claro, prepárelo. Cuando lo tenga listo, me avisa. Y yo hablo para que le den el espacio y dé su tema. Si Dios le ha colocado que dé un tema, una enseñanza, le conseguimos el espacio. ¿Cuánto les dije que estoy aquí en Popayán? 23 años. Sigo esperando que lleguen con el tema. Entonces, hay gente que tiene deseos, anhelos, motivación, pero a la hora de confrontarse con el compromiso, sacan la mano. Mira el que está a su lado y dígale, no saque la mano. Debemos identificarnos con el ministerio donde Dios nos ha colocado. Ahora, alguien me decía, bueno, ¿cómo yo sé cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Usted identifica su don? Póngale cuidado a esto. Usted identifica su don sirviendo. Sirviendo. Cuando yo llegué a la vida cristiana, a los 8 días de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en la universidad, ese día en que hice esa decisión de fe, me dijeron, tenemos una reunión de jóvenes todos los sábados a las 4 de la tarde. 3:45 de la tarde llegué yo al lugar. Me acuerdo de un gordito, bajito, sudando, en camisilla, sudando, arreglando las sillas. Y yo llegué y le dije, buenas. Y me dijo, adelante, siga, siga. Ya voy a terminar de organizar. Todo agitado. Y entonces yo le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, es que tengo que acomodar todas estas sillas. Estaban amontonadas las sillas allá. ¿Y cómo quieres? Dijo, no, no, acomódelas bien, déjeles espacio allí. Y llegué y me puse a acomodar las sillas. Y él se fue a organizar. Yo me quedé ahí esperando. Al rato salió él encorbatado, bien peinado, bien arreglado, con la Biblia en la mano. Era el líder de esa sede. Y entonces por eso a mí no me da pena arreglar una silla, ponerme a barrer, a trapear, organizar los baños, porque yo aprendí desde los comienzos de la vida cristiana que uno desarrolla las habilidades dadas por Dios sirviendo. Y entonces sirviendo me di cuenta que tengo el don del servicio. ¿Sí? Sirviendo me di cuenta que tengo el don de la enseñanza. Porque un día me dijeron, no hay profe, usted es el que nos ayuda a arreglar las sillas, el que tiene listo el salón, el que toma asistencia. Allí debajo está el libro de capacitación, estudie el tema y lo da mañana. Y me tocó dar mi primer tema. ¿Sí? Y me acuerdo que mi primer tema y mi primer materia que yo enseñé era el principio
de la autoridad espiritual. Por eso es que soy medio rayado. ¿Sí? Porque desde un comienzo entendí lo que es el principio de autoridad. Ahora, el don dado por Dios nos permite dar fruto, nos permite multiplicarnos. Dios quiere eso de nosotros, que nosotros nos ubiquemos dentro de su cuerpo. Que usted cuando llega a la vida cristiana diga, yo soy parte del cuerpo, soy parte del reino de Dios. Y bueno, ¿y cuál es su papel? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? ¿En qué usted es efectiva, efectivo? Hay gente que es experta y tiene una capacidad especial para evangelizar, otros para consolidar, otros para discipular. Mi primer líder era un pastor, era un estudiante como yo, pero me cogió y todo el tiempo estaba ahí detrás de mí. ¿Sí? Yo a los 3 meses ya había hecho Agenda Vida Nueva, programa de crecimiento, ya lo tenía rascándose la cabeza porque le preguntaba, ¿sí? Yo no entendía cosas y se las preguntaba y él me explicaba. Hay que perseverar. Estaba mirando Mateo capítulo 25, el versículo 14. Allí en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata. Eso le dio bastante. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su... Ahí está clarito. Dios nos da, pero si usted sigue leyendo, después volvió el jefe y los llamó y les pidió cuentas. Dios pedirá cuentas del desarrollo de nuestros dones y de nuestros talentos. Por eso nosotros tenemos que conseguir, aprender, saber qué es lo que Dios nos ha dado. Tenemos que invertir el tiempo, los recursos, el esmero, la capacitación necesaria para implementarnos y ser cada día más efectivos en lo que Dios nos ha dado. Porque Él también nos llamará a cuentas. No importa las frustraciones, no importan las necesidades. Lo cierto es que Dios nos llama a perseverar. Y Dios nos confirma lo que nos ha dado a través de su cuerpo. ¿Sí? A través de su cuerpo. Cuando usted se dispone a servir, allí es donde los líderes y el cuerpo dicen, Dios a usted lo usa mucho en esa parte, en esa área. Y si uno está seguro de que Dios lo ha implementado, entonces debe ser el instrumento que Dios quiere. Dios nos da capacidades para que nosotros ayudemos. Mira el que está ahí a su lado y dígale, ¿cómo la ve?
¿Cómo la ve usted que tiene gafas? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Les parece? Y oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Dios de amor. Permítenos ubicarnos dentro de tu cuerpo. Que no deambulemos, sino que estemos enfocados, que estemos ubicados, poderoso y maravilloso Rey. Que cada día nuestra vida sea una vida que cumpla tu propósito. Gracias por este tiempo, por mis hermanos que hoy están aquí compartiendo. Y gracias por tu amor, por tu generosidad, por tu misericordia, porque en medio de todo tú siempre cuidas, sustentas. Bendito Padre Celestial, pero sobre todo, a pesar de ser vasijas, esas vasijas de barro, usas la vida de cada uno de nosotros. Permítenos ser los instrumentos útiles que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. El honor y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, familia, no se me van a llevar la propaganda, ¿no?